Hola, somos Luna Sánchez, Joan Briceño, Carlos Carrillo y Fabián Quiroga, y en esta ocasión, como parte del seminario Antonio Gramsci, Subalternidad, Autonomía y Hegemonía, presentamos el podcast titulado Entre celdas y pensamientos, Resistencia política en Colombia a través de los ojos de Gramsci, una pieza de audio de libre difusión con la que buscamos reivindicar y recordar la figura del preso político y que a su vez contribuya a la comprensión y difusión de la vida y obra de Antonio Gramsci. Los presos políticos en Colombia han sido una parte invisibilizada en el conflicto armado colombiano y en general en contextos de criminalización a las clases subalternas como forma de violencia política y conflicto social. Ellos y ellas sufren no solo el sometimiento carcelario producto de la afirmación de sus convicciones y acciones políticas, sino del abandono histórico y político, del que han sido víctimas en las últimas décadas, incluso por sus propias organizaciones. En la región latinoamericana, ejercer el derecho a la democracia puede ser una acción de riesgo y un motivo para la persecución y represión por parte de los órganos de inteligencia estatal. Ciudadanos y dirigentes estudiantiles, campesinado y sindicalistas, indígenas y afrodescendientes, disidencias sexuales y de género, gremiales o personas de partidos políticos de oposición pueden terminar arbitrariamente detenidos y encarcelados, simplemente por ejercer derechos fundamentales que están consagrados en tratados internacionales que el Estado colombiano ha reconocido y afirmado. Condenados así a la pérdida de la libertad y el despojo de su condición humana en el marco de una política carcelaria que ha fracasado, como se evidencia entre muchos indicadores, en la emergencia del hacinamiento crítico. Es por esta razón que para la construcción de paz es necesario reconocer las voces y expectativas de las personas involucradas en el proceso, y que poco han sido escuchadas por la dificultad de ingresar y comunicar desde una institución carcelaria. Ello contribuye a un proceso transformador de la realidad colombiana, donde aún hoy en día se le teme al que piensa diferente, sin entender que vivimos en un país plural y diverso. Asimismo, debemos reconocer la cárcel como una herramienta estatal donde las dinámicas opresivas del poder se expresan con ahínco, por lo que la hace una institución que cumple con la función de coaccionar y reprimir a los individuos y determinadas partes de la sociedad colombiana, especialmente a las que se enfrentan al sistema hegemónico de poder mediante el pensamiento crítico y la práctica política transformadora. Dicho lo anterior, consideramos pertinente hacer un breve recorrido histórico en torno al caso colombiano. Las primeras formas organizativas de presos políticos se vieron desde finales de 1970 hasta mediados de 1980. Desde ese entonces, el visibilizar la problemática más allá de los muros de las prisiones se ha convertido en un imperativo y en una bandera de lucha. A principios de 1973 nace la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que por un lado edita el Libro Negro de la Represión, documento recopilatorio que teje distintos hechos durante el periodo del Frente Nacional. Un elemento importante en la historia de Colombia que se relaciona con la genealogía de los presos políticos tiene que ver con el estado de sitio durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen, debido al cual varias luchas sindicales y campesinas fueron criminalizadas y juzgadas como guerrilleras, en tanto cualquier delito cometido durante este periodo pasaba por la jurisdicción penal militar. Por otra parte, el Estatuto de Seguridad, implementado en el gobierno de Julio César Turbay, tuvo como consecuencia, entre otras cosas, el engrosamiento de los presos políticos en las cárceles del país, en tanto instrumento contra los derechos humanos por el cual se presentaron acciones de represión desmedida a los movimientos sociales, el aumento de operaciones contra insurgentes, etc. Por otro lado, la doctrina del enemigo interno contribuyó entonces a la creación de mecanismos jurídicos que desde la excepcionalidad limitaban y criminalizaban las acciones de protesta y censuraban cualquier tipo de información en contra del Estado. Debido al Estatuto de Seguridad, y según Daniel Pecó, varias organizaciones sociales fueron estigmatizadas, otras disueltas, sus líderes encarcelados y juzgados como guerrilleros, mientras que las principales estructuras político-militares como las FARC, el EPL, el ELN y el naciente M-19 las atacaron con acciones ofensivas que desmantelaban sus bases sociales y bajo captura procedían a realizar torturas y violaciones a sus derechos humanos y fundamentales. En este contexto surge un segundo texto importante, titulado Desde Adentro. Este es uno de los primeros escritos desde el interior de una prisión, cuyo objetivo radicaba en construir una narrativa a modo de diario en las condiciones carcelarias y de las primeras formas de organización de los presos políticos. Bueno, ahora continuando con los hitos que han marcado la historia de los presos políticos en el país,
ocurrió un evento que tuvo una gran influencia en la consolidación organizativa de los presos en las cárceles colombianas. Este fue el paro cívico del 77, uno de los levantamientos populares más importantes del siglo XX y que terminó por engrosar el listado de presos políticos, por ejemplo en la cárcel La Modelo, que pasó de tener 30 a 80 presos políticos. Un último hito en la genealogía tiene que ver con el robo de armas al Cantón Norte el 31 de diciembre de 1978, realizado por el M-19. A raíz de su impacto a la opinión pública a nivel nacional e internacional, así como la ridiculización de la seguridad de las fuerzas militares, se despliega un operativo militar por todo el país, que desde allanamientos, detenciones masivas, torturas y asesinatos, consolida una arremetida contra la insurgencia que incrementó dramáticamente la cantidad de presos políticos en cárceles como La Picota y el Barney. Para principios de 1980, el 26 de febrero se dio un hecho que impulsó y potenció la organización de presos políticos a nivel nacional, que evidenció y visibilizó las condiciones políticas de los encarcelamientos, al igual que parte del conflicto armado interno. Este hecho es la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Gracias a este hecho, pues las discusiones sobre el tema de la embajada fueron recurrentes en todos los presos. Y la reunión de todos los guerrilleros del M-19 en un solo patio en la cárcel del Barney permitió una gran movilización de experiencias, debates, formación política, integración y recreación. Es importante también en este punto reconocer la influencia que pueden tener distintos movimientos sociales al exterior de la cárcel para potenciar la fuerza de la lucha dentro de las mismas. Y en ese marco de pensamiento se reconoce el papel de los familiares en la organización, en tanto generaron vínculos que propiciaron la creación de despensas colectivas para el aumento de la comida y las provisiones elementales, y también la importancia del trabajo del Comité de Familiares de Presos Políticos. En Genealogía de la Organización de Presos Políticas en Colombia, el autor William Mesa, que es doctor en Derecho y Gobernanza Global, define el concepto de presos políticos como sujetos encarcelados por motivos políticos, y de ellos nacen otras tres categorías, las cuales las explica con sujetos implicados. Entonces, por ejemplo, en la primera categoría, de quienes son detenidos a causa de su accionar político contra el sistema hegemónico. Los sujetos implicados podrían ser, por ejemplo, líderes sociales, campesinos, sindicales, de organizaciones comunitarias, docentes o estudiantes. Otra categoría son los presos de guerra, es decir, quienes debido al factor político de oposición están insertos de manera directa en la definición. Militantes de organizaciones político-militares o guerrillas. Por último están los falsos positivos judiciales, sujetos que por su labor política o cívica social son asociados a vinculaciones con organizaciones político-militares, con el fin de desvirtuar o legitimar su trabajo político como una forma en que el sistema judicial y militar demuestra metas y objetivos. De esta última categoría nos quedamos pensando como estudiantes de sociología qué podríamos ejemplificar. Y bueno, decidimos reunir dos testimonios sobre falsos positivos judiciales. El primero es de Miguel Ángel Beltrán, es un profesor de sociología de la Universidad Nacional de Colombia que fue víctima de montaje judicial acusado de los delitos de concierto para delinquir, rebelión y financiación de grupos terroristas. Fue privado desde el 2009 hasta el 2011. Fue secuestrado en México, dejando atrás a su esposa e hijos. Las condiciones de hacinamiento, insalubridad y abuso se convirtieron en su diario vivir durante años por acusaciones falsas. Uno de sus testimonios termina así, abro comillas. En este infortunio común de ser víctima del aparato judicial y su sistema penal y carcelario, lo que nos ha permitido demoler los muros de Babel y hablar una misma lengua. ¿O acaso alguna vez imaginé compartir cotidianidad con hombres acusados o condenados por homicidio, hurto, rebelión, paramilitarismo, narcotráfico, secuestro, parricidio, delitos sexuales, fraudes y tortura? ¿O tomar un café con unos hombres de confianza de Don Berna, Otoniel y los Buitrago, entre muchos otros? ¿O entablar largas conversaciones con autores de abominables crímenes como la escombrera en la Comuna 13 de Medellín, para escuchar sus historias, sus razones o también para sugerirles acciones de resistencia civil frente a los atropellos del IMPEC? Confieso que al hacerlo, no dejé de preguntarme una y otra vez si esta conducta estaba transgrediendo mis fronteras éticas. Sin embargo, hoy creo tener más claro el sentido de una tragedia humana que hizo que todos estos instrumentos de odio y venganza existieran. Alguien decía que quien no es capaz de sentir en sí mismo las alegrías y los pesares de todos los seres vivos no es humano. Si es así, puedo afirmar que estos 3 años de injusta prisión me han convertido en un ser más humano.
cierre comillas. Por otro lado, tenemos a Juliana Higuera, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es defensora de derechos humanos, feminista y fue acusada de concierto para delinquir, fabricación de objetos, sustancias peligrosas y lanzamiento de objetos, sustancias peligrosas en calidad de determinadora y líder en el marco del paro nacional del 2021. Fue privada de su libertad durante 99 días desde el 22 de noviembre del 2021. Su ejercicio de defensa de derechos humanos durante estos años y meses del estallido estuvo atravesado por diferentes violencias patriarcales y estatales, todo esto siendo joven, mujer y mamá. Violencias generadas por tanto la policía como por las instituciones, la administración de Paipa y los mismos manifestantes. Debido a este ejercicio de acompañamiento y de denuncia durante el paro del 2021, fue objeto de amenazas por parte de la Policía Nacional. Sufrió hostigamiento, persecución, estigmatización, individualización y desconocimiento de su labor como defensora de derechos humanos. Estas situaciones se decantaron en un montaje judicial que cursa en su contra, ya que 3 meses de investigación criminalizando su labor, la detuvieron y allanaron junto a otros 6 jóvenes de Paipa y Sogamoso. En este punto es fundamental tener presente que Antonio Gramsci fue un preso político entre 1929 y 1935, pero el proceso comienza en noviembre de 1926, cuando se produce su captura y luego el trámite del juicio respectivo. La sentencia fue de 20 años. La razón de su condena fue la actividad política, el compromiso con la historia, su rigor organizativo y su pensamiento crítico. Para la articulación de la situación de los presos y presas políticas y el curso de Gramsci, se estipula utilizar una serie de elementos conceptuales que expresan algunos casos particulares como parte de un repertorio político de exclusión y criminalización sistemática. Vale aclarar que estas definiciones no serán utilizadas a rajatabla dogmática, sino más bien como insumo orientador de su pensamiento político intelectual. Algunos de estos conceptos son hegemonía cultural. Desde una perspectiva marxista, el Estado es comprendido como factor de cohesión más que como un instrumento de clase dominante. La hegemonía del poder político indica la dirección ideológica y cultural para la construcción de una forma específica de Estado. Este concepto en Gramsci se desarrolla y permite un enlace dialéctico en la teoría marxista entre la estructura y la superestructura por medio del campo cultural. Asimismo, lejos de esencialismos, Gramsci desenmascara la ideología de perpetuidad de un modo de organización social específica, al comprender que, a través de la reflexión y la acción política, es posible la transformación de una sociedad previa a la toma de un Estado. La hegemonía cultural es impuesta no solo por medio de la coerción, sino también por medio de instituciones educativas, religiosas, políticas, medios de masa, etc., para la legitimación de un discurso operante y una ideología dominante. Otro de estos conceptos es autonomía. Gramsci utiliza la noción de autonomía para enriquecer analíticamente la condición potencial del sujeto sociopolítico. En el contexto de su teoría, Gramsci examina la autonomía en relación con la cultura y la política. La autonomía implica la capacidad de acción de un grupo en lugar de simplemente adoptar los impuestos por las estructuras de poder dominante. Gramsci también destaca la importancia de la autonomía en la formación de una conciencia crítica y en la resistencia contra aquella hegemonía cultural impuesta por algunas élites. En otras palabras, la autonomía permite a los grupos subalternos pensar de manera independiente y desafiar las ideas y valores hegemónicos que perpetúan la opresión. Además de estos dos conceptos, el bloque histórico también hace parte del repertorio teórico de Gramsci. Gramsci interpone este concepto ante la connotación especulativa que pensadores marxistas dotaban a la superestructura. El bloque histórico, en la teoría de Gramsci, se entiende como la unión orgánica de diversas clases sociales en una coalición que permite y comparte intereses específicos en un periodo histórico determinado. Dentro del bloque histórico, las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la forma. Distinción de forma y contenido meramente dialécticas, porque las fuerzas materiales no serían concebibles históricamente sin forma y las ideologías serían caprichos individuales sin las fuerzas materiales. Este bloque histórico surge de la interacción compleja de factores económicos, sociales y culturales, y busca consolidar su poder y avanzar sus objetivos a través de la formación de una nueva hegemonía.
Es una alianza estratégica que refleja las dinámicas de lucha de clases en un momento particular de la historia, donde diferentes grupos trabajan juntos para mantener o transformar las estructuras sociales y económicas existentes. Grupos subalternos. Esa también es una categoría analítica en la teoría de Gramsci. El concepto de clases o grupos subalternos alude a un sujeto en plural, disgregado. Son en sí mismos política y filosóficamente divididos y diferentes unos de otros. La falta de cohesión y organización hace de los subalternos un grupo que tiende a la impotencia. A pesar de su constante expresión de descontento ante las situaciones de miseria, suelen manifestarse por medio de rebeliones espontáneas, insostenibles en el tiempo. Gramsci estaba interesado en el potencial de estos grupos al adquirir autonomía con respecto a la clase dominante y sus constantes sabotajes en la experiencia italiana del Risorgimiento, aunque esta depende de la comprensión de la acción política como un proceso largo y una lucha compleja. Por último, la intelectualidad orgánica se refiere a la idea que cada grupo social o cada clase tiene sus propios intelectuales que surgen de su estructura y experiencias específicas. Estos intelectuales no solo comprenden teóricamente las condiciones de su clase, sino que también están directamente involucrados en la lucha política y social para avanzar por los intereses de esta clase. Son parte integral de la formación de una conciencia de clase y desempeñan un papel activo en la dirección de los movimientos y las luchas sociales. En lugar de ser intelectuales aislados, los orgánicos están arraigados a la realidad concreta de su clase y trabajan para cambiar las estructuras de poder existentes. Estos intelectuales están comprometidos activamente en la lucha por el cambio social y la transformación de las estructuras de poder. Aún en diferentes tiempos y lugares, Gramsci, así como Miguel Ángel Beltrán y Julián Higuera, compartieron la tortura que es la cárcel. Llegaron allí por sus convicciones políticas y merecen ser leídos en pro de una reivindicación histórica que problematice la persecución estatal y proponga un cambio social armonioso con la diversidad de pensamiento. Además, su contribución como intelectual orgánico posibilita la comprensión de la estructura de la opresión política y la lucha por la justicia social. Así, planteamientos como la hegemonía cultural y la ideológica permiten develar no solo una estructura social, sino que en consecuencia posibilita una modalidad de lucha de clases en la que los presos y presas políticos puedan ser entendidos como intelectuales orgánicos en tanto activistas sociales. Estos, a partir de un malestar social y la concentración del poder en instituciones unilaterales, promueven un cambio social basado en movimientos sociales y colectivos, desafiando así el estado de cosas en sociedades desiguales como la nuestra. Ya para nuestro cierre queremos aportar unas reflexiones, pues porque ya hemos profundizado en los fundamentos teóricos que fortalecen nuestra comprensión sobre los y las presas políticas como sujetos sociales que personifican un entramado complejo en nuestras sociedades civiles. Entonces, si queremos superponer una mirada crítica ante esto, debemos ampliar nuestras reflexiones hacia el sistema penitenciario, las cárceles, los tipos de justicia, la democracia y la violencia estatal. Por supuesto, cada uno de estos elementos requiere de análisis separados que permitan su integración conceptual. Para este punto, hemos esbozado herramientas teóricas que nos acompañarán en el ejercicio de cuestionamiento. Primero, proponemos reconocer las problemáticas ético-políticas de las instituciones carcelarias en su origen y su papel en nuestras sociedades civiles. Después apuntaremos sobre las discusiones en el contexto gubernamental del pacto histórico, fuerza política alternativa que se supone está compuesta en gran medida por poblaciones marginalizadas y proyecta una nación de país diferente, supuestamente más justa, inclusiva y democrática. La pensadora norteamericana Angela Davis, quien vivió la cárcel, en su libro Son obsoletas las prisiones del 2003, nos invita a imaginarnos una sociedad que no necesite de cárceles. No se trata pues de volver viables las condiciones de la cárcel, hay que olvidarse de esas reformas y es momento de hablar de su abolición, dice la autora. Es inimaginable que tantas personas acaben en la cárcel y no se haya planteado disensos frente a su eficacia. Davis resalta, por ejemplo, que en los Estados Unidos en la época de los 80 se gestaron políticas de encarcelamiento masivo. A medida que el sistema carcelario estadounidense se expandía, también se expandió la involucración corporativa en la construcción y provisión de bienes y servicios para las prisiones, y en la utilización de mano de obra carcelaria. Es decir, ya se inyectó un capital de forma industrial, se volvió un asunto de complejo industrial carcelario. ¿Es la retención y privación de la libertad un negocio con intereses mercantiles de grandes corporaciones capitalistas? Incluso algunos investigadores han demostrado las estadísticas de criminalidad y el boom de construcción de prisiones es indirectamente proporcional. ¿Por qué se normalizó y permitió esto?
¿Qué hay detrás de ver con buenos ojos una inmensa cantidad de centros de miseria en la cotidianidad de nuestras ciudades? ¿Qué nos dice esto de la democracia? Traslademos la discusión a nuestro país. En su libro, La vorágine del conflicto armado, una mirada desde las cárceles, el profesor Beltrán, de quien hablamos anteriormente en los testimonios, expone una serie de documentos y testimonios sobre el acuerdo de asistencia económica, técnica y otras asistencias entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia para el mejoramiento del sistema penitenciario colombiano. Pero esta mejora no es en pro de reducir los indicadores de residencia o de ingreso, entendiendo que según el INPEC el 21,3% de las personas cometen reincidencia en los delitos, sino todo lo contrario, es ampliar en capacidad para que cada vez más personas ingresen a los centros penitenciarios y que el gobierno de los Estados Unidos adquiera poder en este ámbito del país. Si la finalidad es entonces encarcelar a la mayoría de personas posibles en vez de prevenir su formación y propagación de crimen, estamos hablando de una justicia punitivista que busca encontrar para castigar. ¿No es posible pensar otro tipo de justicia? Existe, por ejemplo, la justicia social, que plantea que las condiciones de funcionamiento de las instituciones judiciales, las garantías de derecho y las responsabilidades se aplican de manera desigual en función de la clase social a la que se pertenezca. Este fenómeno se comprueba, por ejemplo, en el caso de las garantías asociadas con el procesamiento penal y el acceso a una defensa adecuada. Supone, en definitiva, que los derechos y las garantías solo son efectivos en función de la posición social que se ocupa, entre otros factores. La justicia es un concepto que puede referir, por un lado, al valor por el cual se considera socialmente la equidad, la responsabilidad y la libertad de los individuos. Social es afín con lo que Angela Davis propone al final del libro que mencionamos anteriormente. Ahora remitámonos un poco a nuestro contexto. Dos de las cabezas del pacto histórico, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Justicia, hicieron un llamado a humanizar el sistema penitenciario y a garantizar los derechos de rendición de penas a las mujeres privadas de la libertad. Por otro lado, el presidente Petro emitió un decreto con el fin de oficializar una promesa de campaña, convertir a jóvenes de primera línea en gestores de paz, lo que les permite ciertas libertades que les han sido arrebatadas en las cárceles. Por estos dos sucesos nos preguntamos qué luces para cuestionar nuestro tópico da el autodenominado gobierno del cambio. En sí, el mismo presidente de Colombia fue preso político entre 1985 y 1987, capturado por porte ilegal de armas, lo cual estaba relacionado con su actividad en el M-19. Gustavo Petro ha intervenido discursivamente en diferentes ocasiones con el fin de pedir gestión humanitaria para la liberación y amnistía de presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Asimismo, estando en el poder, impuso el proyecto de integrar como gestores de paz a los jóvenes de los denominada primera línea. Dadas estas condiciones, en nuestro país se abrió una puerta para la discusión pública sobre los y las presas políticas, la justicia y los derechos humanos. No queremos desconocer la importancia de estas acciones. Sin embargo, la apuesta sigue siendo por mejorar superficialmente las condiciones carcelarias o los límites de la democracia. Eso ya lo hablamos con anterioridad y podemos, por ejemplo, proponer la propuesta de Angela Davis. Entonces sigue faltando un reconocimiento y reparación para todas aquellas personas que cometieron el crimen de confrontar el orden establecido, pensar críticamente y soñar un mundo donde quepan muchos mundos.